es parte de lo que se conoce en la CIDH como el mecanismo de seguimiento de Nicaragua, el MESINI. Así que muchas gracias por estar con nosotros. También saludamos a nuestro amigo, a Pedro Vaca Villarreal, que es el relator especial de libertad de expresión, la RELE, como todas la conocemos, de la CIDH. Y también quiero saludar a Carlos Jornet, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, y muy especialmente a Jorge Canaguati, presidente de la CIP, que nos habla en este momento desde Honduras. Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Presidenta de la Comisión Interamericana, doña Antonia Urrejola, estimado amigo Pedro Vaca, relator especial de la libertad de expresión, colegas y representantes de medios que nos acompañan. Queremos elevar a la Comisión Interamericana nuestras conclusiones sobre la caótica situación en Nicaragua y la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las libertades individuales y la violación sistemática de los derechos humanos. Estas conclusiones son parte de nuestra cuarta misión a Nicaragua desde abril del 2018, esta vez realizada en forma virtual del 28 de junio al 2 de julio recién pasado. Las elevamos ante ustedes con el fin de seguir manteniendo la cultura de la denuncia y de la esperanza, tal como nos pidieron muchos nicaragüenses entrevistados. Que la comunidad internacional siga buscando remedios para neutralizar a la dictadura y volver a los pasos democráticos. Estamos conscientes de que la Comisión Interamericana ha realizado visitas de trabajo en ese país, ha presentado varios informes y dictado medidas cautelares a favor de ciudadanos nicaragüenses. También de que usted, doctora Urrejola, ha presentado un informe ante el Consejo Permanente de la OEA, en el que destacó, y abro comillas, que el contexto de impunidad generalizada y constantes violaciones a derechos humanos como parte de una nueva fase de represión, y cierro comillas, y de nuevo abro comillas, y la negativa del Estado nicaragüense a realizar elecciones justas, libres y transparentes, cierro comillas. Esperamos que con esta entrega de los resultados de nuestra misión seguir abonando al encomiable trabajo de la Comisión y la Relatoría, que vienen haciendo a favor de las libertades individuales y sociales. Queremos seguir denunciando la opresión en contra de libertades de expresión y de prensa y expresar nuestra solidaridad, así como nuestra admiración a todos los periodistas y medios de comunicación independientes que siguen esforzándose en informar pese al clima de zozobra generalizado. Ahora le pido al buen amigo, al presidente de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información, periodista Carlos Jornet, de que dé a conocer las conclusiones de nuestro informe. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Carlos. Gracias, Jorge. Bueno, para comenzar hago míos los agradecimientos a la presidenta Antonia Urrejola, al relator especial Pedro Vaca y por su intermedio a todos los integrantes de la CIDH por este espacio que nos brindan. Como planteó nuestro presidente Jorge Canaguati, venimos a hablar en nombre de todos los periodistas nicaragüenses que luchan por ejercer su oficio en libertad, más allá de la zozobra que planteaba Jorge, sin presiones, sin represiones, sin represalias. Decidimos justamente realizar nuestra misión a la realidad nicaragüense, en este caso en formato virtual debido a las circunstancias, cuando advertimos que se aceleraba de modo exponencial y violento la represión contra periodistas y medios críticos al régimen, en paralelo con las detenciones a dirigentes opositores. Queríamos verificar en persona los datos que nos llegaban por diversas vías y en una semana de contactos con sectores diversos y plurales, no solo pudimos confirmar ese estado de situación, comprobamos además
una grave degradación de los derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega desprecia la legalidad, desconoce y avasalla los principios de debido proceso y de presunción de inocencia, y arrasa con otros derechos fundamentales de las personas, como las libertades de expresión, de prensa, de circulación, de reunión. Se alega desde el gobierno que las personas citadas o encarceladas por el gobierno cometieron delitos. Y digo citadas o encarceladas por el gobierno, porque en la mayoría de los casos denunciados no se exhibió orden judicial. Primero se las detiene, luego se arma la causa. Escuchamos estos días, lo cual refleja la sumisión de los restantes poderes al Ejecutivo. Jefes policiales lanzan imputaciones infundadas de lavado de dinero, traición a la patria, delitos de odio. Todos ellos son tipos penales abiertos, establecidos de manera ambigua en leyes sancionadas desde septiembre pasado por una Asamblea Nacional adicta como preludio de la represión desatada en mayo de este año. No nos corresponde demostrar la inocencia de quienes fueron detenidos, de quienes padecieron violentos allanamientos, requisas abusivas, espionaje, persecuciones, amenazas anónimas o públicas, amenazas que son proferidas por el presidente, por la vicepresidenta, por funcionarios que los secundan o por fuerzas policiales y militares. Y también, hay que decirlo, por grupos parapoliciales y paramilitares que actúan dentro y fuera de Nicaragua. No nos corresponde demostrar la inocencia de nadie, decía, pero sí corresponde al Estado avalar tales acusaciones con mucho más que meras declaraciones y diatribas. Y la justicia debe garantizar el derecho de defensa. Para eso se llama justicia. Es ilegal y claramente violatorio de los derechos humanos, aunque una ley ilegítima lo permita, que por 90 días se mantenga a las personas detenidas, no solo en prisión, sino incomunicados, sin asistencia legal y sin acceder a precisiones de por qué se los priva de la libertad. Los familiares no los pueden visitar, no les pueden acercar alimentos, tampoco medicamentos. Es también ilegal que los allanamientos se realicen a avanzadas horas de la noche, en fines de semana, y ejerciendo violencia aún cuando se franquee el paso a viviendas particulares u oficinas. Los relatos que escuchamos en estos días son realmente dramáticos. También lo es que se requisen equipos, instalaciones y materiales de trabajo de periodistas y medios sin siquiera entregarle copia del inventario. Asimismo, es violatorio de la libertad de prensa y del secreto de las fuentes que se cite a periodistas y se los interrogue sobre cómo consiguen información, cómo la procesan, cómo la difunden. Todo esto revela que se busca generar autocensura. Y no deja de ser sintomático y preocupante que todo este proceso se despliegue a pocos meses de las elecciones planificadas para el 7 de noviembre. Y que los delitos se atribuyan a todo el arco opositor, a sectores sociales que denuncian violaciones de derechos humanos y a los medios que desnudan la gravedad de la crisis sanitaria y de la crisis económica y los desvíos del poder omnímodo. Es que lo que se busca es justamente acallar todo cuestionamiento al poder concentrado del matrimonio gobernante. El silencio de la calle habla, nos dijo uno de los entrevistados. El silencio progresivo de las redes sociales también lo hace. Y seguramente al régimen lo exaspera
que haya periodistas valientes, empecinados en no callar, en seguir contando al país y al mundo lo que realmente ocurre en Nicaragua. Por esa razón, consideramos imprescindible que durante la campaña electoral que debería comenzar ahora, la jornada comicial y el escrutinio posterior, se garanticen amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior. El cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día en Nicaragua. Confluyen para ello el éxodo de personal y directivos de los medios, dificultades para acceder a insumos esenciales, presiones a anunciantes, retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura, menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido, falta de acceso a información pública, concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante, y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione. De tal modo, se deteriora aún más el ya muy débil debate ciudadano, pieza esencial para la vida democrática. Anne Applebaum, en El ocaso de la democracia, sostiene que la nueva derecha es más bolchevique que seguidora de Burke. Hombres y mujeres que quieren derribar, superar o socavar las instituciones, destruir lo que existe. La verdad, es difícil encuadrar al régimen Ortega Murillo en las categorías tradicionales de izquierda o derecha. Pero la frase de Applebaum aplica, a nuestro entender, a cualquier gobierno populista, sea de izquierda o de derecha. Cuando en un país no hay ley, no hay justicia y no hay libertad de expresión, como surge claramente de la misión que realizamos a Nicaragua, no hay condiciones mínimas para la vida democrática. Y si no hay democracia, quien alega ser representante del pueblo no es más que un autócrata, un tirano que busca permanecer en el poder para aprovecharse de él. Ponemos a disposición de la CIDH nuestro reporte de una semana de reuniones con periodistas y directivos de medios grandes, medianos y hasta unipersonales, dirigentes opositores, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil, prelados de la Iglesia Católica. ¿Qué necesitamos de esta comisión? Bueno, su escucha atenta y este espacio para difundir lo que ocurre en Nicaragua son ya aportes muy valiosos a los esfuerzos por restaurar la institucionalidad perdida. Valoraremos también que se eleve nuestra preocupación sobre los ataques a la prensa, al pleno de la comisión, para que el tema sea sumado al debate sobre acciones que permitan poner fin a la represión y a la deriva autocrática en Nicaragua. Seguramente no escapa a ustedes la urgencia de garantizar en el pequeño pero vibrante país centroamericano el ejercicio de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, claves para restablecer un debate ciudadano abierto y plural. Debate que el gobierno se empeña en abortar y sin el cual, insistimos, es imposible hablar de vigencia de la democracia. Solo queda, en todo caso, una pátina de simulacros electorales para intentar dotar de legalidad a un régimen autocrático y hoy descontrolado, luego de casi 3 lustros de progresiva concentración de poder. Los sucesos de Cuba de estos días, como bien señalaba Ricardo Trotti al comienzo, muestran a qué extremos se puede llegar cuando se intenta ahogar la expresión de un pueblo al que se dijo liberar hace 62 años del dominio extranjero
para hoy prohibirle que levante su voz de libertad ante el sojuzgamiento interno. Muchas gracias, doctor Urrejola, muchas gracias, Pedro Vaca, y quedamos a disposición para responder los interrogantes que deseen plantear. Bien, muchas gracias a usted. No sé si ahora hacemos uso de nosotros la palabra como está previsto, perdón. Bien, sí, en primer lugar, bueno, quiero en primer lugar agradecerles por la invitación, pero especialmente agradecerles por este trabajo. En estos días creo que, no sé si la palabra es privilegio, pero sí creo que es un privilegio poder ir a Nicaragua, y creo que es de una importancia fundamental que distintos personeros, ¿cierto?, puedan visitar Nicaragua y poder recibir de primera mano y poder ver de primera mano en el terreno la situación de derechos humanos, y desde esa perspectiva me parece que este informe tiene una riqueza muy especial, porque son pocas las personas y son pocas las organizaciones y organismos que pueden hoy día ir a Nicaragua y recoger de primera mano la situación de derechos humanos. Lamentablemente la Comisión Interamericana, como ustedes saben, no puede ir a Nicaragua, como tampoco la Oficina de la Alta Comisionada. Entonces lo primero que quiero es rescatar y aplaudir, si esa es la palabra, es la posibilidad de que ustedes hayan podido ir a Nicaragua y poder tomar testimonios directamente para el trabajo de la Comisión y de los órganos de protección de derechos humanos. Creo que este va a ser un informe fundamental, más allá de la relación permanente que nosotros tenemos con las organizaciones de derechos humanos y los periodistas, pero no es lo mismo, lógicamente, que poder ir al territorio. Eso es lo primero que quiero destacar. Hago mías varias de las palabras de ustedes, creo que tenemos muchos temas, es decir, creo que el diagnóstico es el mismo, lamentablemente, que tenemos todas y todos, la CIP y la Comisión y los órganos de protección de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. En relación al periodismo, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, el periodismo independiente cumple a lo menos con dos funciones principales en una sociedad democrática. Uno es que permite la circulación de ideas diversas y con ello se contribuye a la libre formación de la opinión pública, un tema que es esencial, sobre todo en contextos electorales. La prensa independiente que pueda transmitir a la opinión pública distintas informaciones y las distintas opiniones respecto a eventuales candidatos presidenciales para que puedan elegir con conocimiento por las distintas alternativas que se puedan presentar, y eso es fundamental en cualquier sociedad democrática y en cualquier elección democrática. Y el periodismo independiente también permite someter a los poderes públicos, a las autoridades públicas, a la crítica y al escrutinio. Y bueno, bien sabemos y les hemos escuchado a ustedes que nada de esto sucede hoy en Nicaragua. Precisamente cualquier gobierno autoritario lo primero que hace es obviamente atacar a la prensa libre e independiente, precisamente por estos dos fines fundamentales que cumple, y eso lo vemos en Nicaragua, especialmente a partir de la crisis del 2018, lo ha documentado la Comisión Interamericana a través del MECENI, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión y también la propia CIP. Hemos visto en estos ya casi 4 años, lamentablemente, la confiscación de las instalaciones de los medios de prensa, la criminalización de los periodistas, la persecución y hostigamiento, asedio permanente, vigilancia a los distintos periodistas, el exilio de los periodistas. Y desde esa perspectiva, la Comisión ha venido hace un buen tiempo ya denunciando la reducción de todos los espacios cívicos en Nicaragua, y nuestra preocupación se acentuó a finales del año pasado, principios de este año, a través de estas leyes que ustedes mismos han mencionado en su informe, que claramente nuestra preocupación en su momento era que eran leyes que estaban destinadas a inhibir las libertades públicas, y es lo que estamos viendo hoy día. Efectivamente, se han utilizado estas leyes precisamente para aquello. Hemos visto la evolución de la represión bajo distintas formas. El 2018 sobre todo fue una represión violenta, donde la Comisión ha documentado al menos 328 asesinatos en el contexto de las protestas, pero posteriormente esa represión la vimos a través de la criminalización de los líderes y lideresas de las protestas sociales, luego, ¿cierto?, el hostigamiento y todo lo que hemos comentado respecto del periodismo independiente, la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones de derechos humanos, y sobre todo el
la opinión pública internacional olvida, porque lamentablemente cuando hay hechos de sangre aparecen, ¿cierto?, los países, o cuando hay grandes manifestaciones en las calles. Pero en Nicaragua no ha cesado la represión. En Nicaragua el hostigamiento permanente a la disidencia es un patrón ya que lleva años, donde mediante drones, policías, paramilitares, agentes del Frente Sandinista están permanentemente encima de los líderes y lideresas de la oposición, sean defensores y defensoras de derechos humanos, sean periodistas, sean líderes sociales, campesinos, estudiantiles, y por eso no ha habido más protestas masivas en Nicaragua. No ha sido por el COVID, no ha sido necesariamente por la represión de los primeros años, sino que simplemente salen a la calle y en 2 minutos, ¿cierto?, hay alguien encima de ellos, y por lo tanto se han silenciado las voces disidentes, se han silenciado las protestas en las calles por estos mecanismos más, valga la redundancia, silenciosos de represión, donde uno puede decir, pucha, por lo menos no lamentamos más muertes, pero no se puede vivir bajo el permanente asedio permanente, y es lo que hemos visto en Nicaragua. Y por eso la Comisión ha señalado que en Nicaragua existe un estado de excepción de facto, donde no existe independencia en los distintos poderes judiciales, y cada día se ve más lejos la posibilidad de que en noviembre existan elecciones libres, justas, democráticas, equitativas, participativas, porque sin lugar a dudas un rol esencial, y vuelvo al inicio, es una prensa independiente, y eso hoy día la prensa independiente no puede cumplir con su labor por todo lo que ustedes han señalado acá. La disidencia no puede levantar la voz porque está siendo perseguida, está teniendo que irse una vez más de Nicaragua, y hemos visto, ¿cierto?, en el último mes las detenciones arbitrarias a líderes y lideresas, a los precandidatos y precandidatas presidenciales, a líderes campesinos, estudiantiles, defensores de derechos humanos, líderes empresariales. Más de 21 personas han sido detenidas en este último mes, que se agregan a la lista de a lo menos las 120 personas que han sido privadas de la libertad de manera arbitraria, con cargos infundados y sin derecho a un debido proceso, como ustedes han señalado. La verdad es que la situación en Nicaragua, yo diría que es una de las situaciones más preocupantes hoy día en el continente. Sobre todo en vistas de un proceso electoral que viene. Insisto, yo creo que un llamado a atención fundamental, y ahí por eso es tan importante este informe de la CIP, es que sí, no están ocurriendo muertes hoy día en Nicaragua, lo que, comillas, es una buena noticia si lo comparamos con el 2018, pero no se respira en Nicaragua, esa es la verdad, no se respira, digo, en términos democráticos, en términos del debate público, porque cualquier voz que sobresalga está siendo hostigada, está siendo encarcelada o tiene que irse. Y ahora hemos visto en estos días cómo la última persona que ha declarado su disposición para ser precandidata presidencial, que es María Asunción Moreno, también está siendo ahora citada a los tribunales a través de esta ley de defensa de derechos del pueblo. Y por lo tanto, la verdad es que nosotros estamos sumamente preocupados, y creemos que la comunidad internacional tiene que tomar medidas mayores para parar con esta represión, y para que Nicaragua pueda reencauzarse hacia un camino democrático. Y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, la CIP es un aliado muy importante del trabajo que hacemos en la Comisión, y este informe y este privilegio que yo señalo de haber podido estar hoy en estas semanas en Nicaragua es muy importante, no solo para la Comisión, no solo para la comunidad internacional, pero sin duda alguna para las propias personas con quienes ustedes pudieron estar y pudieron conversar. Entonces yo simplemente quiero agradecerles y reiterar nuestra disposición permanente, que podamos seguir trabajando juntos por los objetivos que nos unen. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Urrejola. Pedro, creo que tienes la palabra, por favor. Muchas paso, gracias. Si me permites, Pedro, Adelante. quería saludar a Alexandre Álvarez, que se acaba de unir y que es uno de los responsables del mecanismo, del MECENI, por el mecanismo de Nicaragua en la CIDH. Así que gracias por estar con nosotros. Adelante, Pedro. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, a Jorge, a Carlos, a todas las autoridades de la CIP. Desde la Relatoría de Libertad de Expresión saludamos este informe, saludamos este momento y saludamos la preocupación que de manera consistente ha tenido
la comunidad hemisférica de medios de comunicación con respecto a la difícil situación de la prensa en Nicaragua. A ver, yo creo que este es un informe, si me permite, Presidenta, algunos comentarios sobre el origen de este informe, ¿no? Estamos hablando de una entidad que la relatoría le reporta niveles muy altos de legitimidad, ¿no? La trayectoria de la Sociedad Interamericana de Prensa en el seguimiento a la situación de libertad de expresión en todo el continente es algo que está absolutamente comprobado y constatado. La rigurosidad con la que se hacen este tipo de insumos, la relatoría ha podido tenerlos en cuenta en distintos momentos de su historia, y también con respecto a las convicciones y los valores democráticos que se comparten con la Sociedad Interamericana de Prensa, porque creo que esto viene a ser un asunto medular del contexto actual en Nicaragua. Quisiera tomar la analogía que hacía la presidenta frente a que no se respira democracia, no se respiran libertades civiles, y es porque hay un dispositivo que asfixia esas libertades civiles, ¿no? Que opera de manera sincrónica y coordinada a través de muchos mecanismos. Las detenciones, el acoso judicial, la estigmatización, este cierre de espacio público, este ambiente de autocensura, sería contraevidente asumirlo como fenómenos aislados, como hechos que ocurren de manera separada. Es algo que sin duda ha venido ocurriendo dentro de los últimos años, pero que es especialmente sensible en el año en curso. Si hay un año en el cual las sociedades debieran, o un contexto en el cual las sociedades deberían respirar pluralismo, respirar controversia, respirar multiplicidad de ideas, digamos, que existan distintos puntos de vista, es un año electoral, y lo que estamos viendo es represión y rejas a todo aquel que tenga una opinión disidente, y esto naturalmente incluye a la prensa, ¿no? La libertad de expresión no es un derecho o privilegio de medios y periodistas, pero ciertamente los medios y periodistas canalizan el sistema democrático, y son la base fundamental del funcionamiento de una democracia plural y participativa. Quisiera cerrar un poco estos comentarios en el sentido de compartirles la importancia que tiene este informe para el trabajo de la comisión y de la relatoría. Como bien saben, todos los mecanismos a disposición de la CIDH y de la relatoría están activados con respecto a Nicaragua. Estos insumos son muy útiles a la hora de evaluar cuando, por ejemplo, distintos periodistas o medios activen algunos de estos mecanismos, particularmente medidas urgentes de protección. Son también tenidos en cuenta en las labores constantes de monitoreo y análisis de situación que se desemboca regularmente en comunicados de prensa que atienden coyunturas, pero también a través de nuestro informe anual, y sin duda es un insumo muy valioso para el trabajo que realizamos. Yo quisiera, y creo que esto es algo en lo cual coincide tanto la relatoría como el informe de la CIP, en hacer una reflexión sobre, digamos, siempre hablamos de que la prensa es necesaria en una sociedad democrática, pero en un momento como este y en una sociedad como la nicaragüense se torna indispensable. Y la prensa en Nicaragua no solo está cumpliendo, a pesar de los obstáculos, una labor crucial a efectos del debate público interno, a pesar de los obstáculos, insisto, sino que no solo estamos registrando violaciones a la libertad de prensa, sino a otros derechos humanos que son cubiertos por la prensa, es decir, y esto también resalta el valor de la libertad de prensa y de la labor periodística en la defensa de los derechos humanos en entornos altamente restrictivos como el nicaragüense. Esto creo que ubica a los periodistas nicaragüenses en un lugar muy importante de la historia, ¿no? Porque la documentación de casos y de violaciones a los derechos humanos que se está haciendo a través de la prensa en estos momentos será naturalmente un insumo para cuando se reconstruya el Estado de Derecho y se pueda hacer efectivo los reclamos de justicia. Es también muy útil la labor de la prensa para el trabajo que hacen organismos internacionales, incluyéndonos, y por eso también creo que es importante dar un gracias a la prensa nicaragüense, a su valentía, a su persistencia, a su resiliencia. Muchas gracias a la CIP por invitarnos a este espacio para hacer esta entrega de este informe, y estamos obviamente en curso y la función del mandato para poder seguir contribuyendo a que ojalá se pueda superar esta situación en Nicaragua. Muchas gracias, Pedro. Y antes de cerrar este
importante espacio. Justamente les comentaba desde el principio que Juan Lorenzo Holman Chamorro, que es uno de los directivos de la prensa, un poco hace en el chat nuestro una alusión a lo que Carlos Journet también hace alusión al informe de la CIP. En el sentido, dice Juan Lorenzo, que no hay absolutamente ningún tipo de información sobre ninguno de los detenidos últimamente, excepto por el caso de Cristiana Chamorro y de Fernanda Flores, que guardan casa por cárcel. Pero del resto, creo que habíamos contabilizado 21 y ahora la doctora Antonia Urrejola habló de más presos todavía. No se sabe absolutamente nada, no hay nada de información de parte del Estado sobre siquiera dónde están, con un problema grave para las propias familias y también para aquellos que tienen que defender los derechos de los presos, ¿no? Y por último, antes de tratar de darle el espacio a Carlos y a Jorge para que cerremos esta charla, quería agradecer también a todos los participantes de la prensa internacional. No puedo nombrar a todos, ya he nombrado a algunos, pero nos alegra mucho Rodrigo Salazar, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, a Sebastián Pastor, que también es uno de los dirigentes de la Asociación de Medios de Honduras, a Lucina Catman del PEN Internacional, Marcela Noble de Clarín, en nombre de todos los directores de la CIP, muchos de ellos que han entrado, y también a June Ehrlich, de una conocida y muy amiga desde la Universidad de Harvard, que siempre está con los temas latinoamericanos. A todos ustedes, también muy especialmente a Juan Lorenzo y a Douglas Carcache, también periodista de Nicaragua, que están presentes, les agradecemos mucho por haberse hecho un tiempo para este espacio. Carlos, por favor. Sí, simplemente reiterar el agradecimiento por este espacio, decirles que estamos a su disposición para ampliar algún detalle que pueda ser de mayor interés para profundizar, y le vamos a hacer llegar obviamente a través de Ricardo y por vía de correo electrónico una ampliación de esto que hemos presentado hoy en forma verbal, y les pedimos que le demos la máxima prioridad posible porque, como les decía, el acoso sobre la prensa nicaragüense crece día a día y realmente, más allá de la valentía, los periodistas están viviendo situaciones realmente angustiantes, de muy difícil resolución para el trabajo cotidiano, con la cerrazón total sobre las fuentes informativas, no solo del gobierno, sino del sector privado, que con mucha legitimidad tienen temor creciente a la represión que pueda desatar el gobierno sobre ellos. Así que todo lo que se pueda hacer por los periodistas debemos hacerlo lo antes posible, porque, como bien decías, Pedro, la única forma de garantizar la posibilidad de que haya algún tipo de elecciones democráticas mínimamente libres, transparentes, abiertas y legítimas es que, por un lado, se deje en libertad a aquellos que aspiran a ser candidatos a la presidencia, y por otro lado se deje trabajar a la prensa y reflejar lo que ocurre y reflejar sobre todo las distintas posturas políticas para que luego triunfe aquella que realmente el pueblo quiera acompañar. Jorge, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, reiterar el agradecimiento a Antonia y a Pedro por este espacio que nos han dado. Yo soy de los que pienso y creo que la libertad de expresión en nuestro continente ha tenido sus noches muy oscuras y sus días muy claros. Creo que estamos entrando, y lo podemos decir así, a una noche muy oscura con complicaciones no solo en el tema de libertad de expresión, sino que en todas las otras libertades de los derechos humanos, con una profunda crisis humanitaria en Venezuela, viendo lo que está pasando en Cuba, Nicaragua, en este momento, pero no podemos olvidar los otros países que se pueden complicar rápidamente o que están queriendo limitar las libertades de expresión, y no solo eso, estigmatizar el trabajo de los periodistas. De verdad que
nos entusiasma oír la disposición de la comisión de trabajar en conjunto. Creo que para nosotros es un gran motivador por el respeto que les tenemos, lo que ustedes representan, y pueden contar con el compromiso de la Sociedad Interamericana de Prensa, y creo que lo puedo hablar en nombre de todos nuestros miembros, desde Canadá hasta Argentina y Chile, con seguridad para poder seguir combatiendo todos estos abusos y tratar de llevar de nuevo a América Latina un día mucho más claro en relación a las libertades. Así que muchísimas gracias por este espacio y espero que pasen un buen día. Muchísimas gracias, Antonia, Pedro, Alexander. Y para todos los participantes les aviso que pronto van a tener un comunicado de prensa donde incluso sobre esta ceremonia y lo expresado aquí, y también donde se va a incluir el informe preliminar, que de todas maneras muchos de ustedes lo están viendo en el chat. Muchísimas gracias a todos, buenas tardes y gracias por participar.